Con motivo del Día Nacional y Europeo sobre las agresiones a médicos, visitamos el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla para tratar este tema que, por desgracia, está en el centro de muchas conversaciones y debe ser atendido. Por ello, tenemos a 3 profesionales en la materia, a 3 doctores, para poder tratar el tema. En primer lugar, tengo el gusto, el placer de hablar con la coordinadora de trabajo del grupo que existe sobre esta materia en el RICOMS, la doctora Mariló Rincón. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Alberto. A tu derecha, también muy bien acompañada, está el doctor Contreras. Él es el director general de Relaciones Institucionales de esta misma entidad. Muy buenas. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, tenemos al doctor, al médico de familia, Carlos Máiquez. Muy buenas. Buenas tardes. En primer lugar, la doctora Rincón va a hacer una breve presentación de este tema que, por desgracia, insisto, aparece en muchos medios de comunicación y aparece en muchas conversaciones entre miembros del personal sanitario. Doctora, ¿cómo presentaría este tema usted ante la sociedad sevillana y ante la sociedad en general? Bueno, pues presentaría que esto es un grave problema realmente social y sanitario, porque realmente eso acarrea unas consecuencias tremendas a la hora de la asistencia a cualquier paciente. Realmente es una lacra lo que estamos sufriendo los médicos y cualquier, digamos, personal sanitario en relación a ser agredido mientras trabajamos en nuestro puesto de trabajo. Y realmente, bueno, pues es un problema que tenemos que abordarlo y tenemos que solucionarlo entre todos. Lo que estamos haciendo es, digamos, intentar curar y sanar a los enfermos, ¿no? Y en ese momento que tú te dedicas, digamos, a eso, que tú sufras una agresión y que estés, digamos, con ese miedo mientras estás trabajando, eso es un problema social gordísimo. Doctora, ¿cómo se presentaría a la audiencia este tema? ¿Cómo lo haría usted? Porque al final sois los que estáis en la consulta y, como has comentado, afecta a todo el personal sanitario. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría con respecto a la población, se refiere? A la población en general. Bueno, pues yo le diría a la población que realmente tienen que pensarse muy mucho el cuidarnos, el cuidar a los profesionales sanitarios, que somos realmente los que estamos ahí para ayudarles y para intentar sanarlos y para intentar que mejore su nivel de salud. Y que realmente lo nuestro es no solo una profesión, sino es también una vocación, que hemos estudiado muchísimo para ello, que estamos muy formados, que lo que todos queremos es ayudar realmente al enfermo y que tienen que concienciarse que nos tienen que respetar, es que nos tienen que respetar realmente en nuestro trabajo, porque nosotros realmente no queremos el mal de nadie y ellos mismos tienen que asumir que no pueden querer el mal nuestro. No solo por la agresión en sí, que ya es una barbaridad el sufrir eso, sino por las consecuencias que todo ello acarrea. Yo, con los datos que tengo, puedo decir que después de que somos poco personal, porque sabemos que la sanidad, sobre todo la sanidad pública, tiene un déficit importante de profesionales, si se agreden, ¿qué pasa? Que esos profesionales, pues muchos de ellos tienen que coger una baja médica. Primero porque pueden tener lesiones físicas y después porque pueden tener, muchos de ellos, lesiones psíquicas que les impiden trabajar. ¿Qué pasa? Que si tenemos poco personal y encima los pocos que tenemos los vamos a agredir y se van a dar de baja, pues todavía empeoramos más la situación. Hay que cuidar a quien nos cuida, no solamente a nuestra familia, también a los profesionales sanitarios. Mencionabas, y creo que es importante antes de escuchar también a los 2 profesionales que te acompañan, mencionabas la palabra datos. Queremos saber los datos del registro que tenéis en el RICOMS del año pasado, del año 2024, así que, doctora, suyo es la palabra. Muy bien, pues en principio podemos decir que en el 2024, en todo el año, hemos tenido que hayan acudido aquí al Colegio Médico, que hayan acudido a nosotros 24 profesionales, 24 compañeros médicos que han venido al Colegio de Médicos a denunciar esa agresión. Eso no significa que sean todos los que se han agredido, seguramente serán mucho más, pero nosotros hablamos de los nuestros, que son los que acuden aquí
pidiendo ayuda, lógicamente, y bueno, y ofreciéndole lo que el colegio ofrece, que yo creo que es mucho, que es sobre todo, pues, primero apoyo, acompañamiento en todo el procedimiento que acarrea el inicio de una denuncia de este tipo, y bueno, todos los medios que ponemos a su alcance, como puede ser la asesoría jurídica a la hora de la denuncia judicial, con abogados que la acompañan en todo momento al médico, al juzgado hasta que termina todo el procedimiento, hasta acompañamiento psicológico, con un programa que ahora seguro que mi compañero, el doctor Contreras, hablará más profundamente porque es el responsable de él, que es el PAIME, que es un programa, digamos, de ayuda al médico agredido. Y bueno, en principio, puedo decir que los 24 médicos que han acudido aquí, la mayoría son mujeres, un 75%, quizás porque la población actual de médicos predominan las mujeres desde hace ya años, pero sí es verdad que destaca que hay un 75% que son mujeres. Destacar que de esos 24 compañeros, el 90%, y es mucho, el 90% son el ámbito público, o sea que ocurre en centros públicos de médicos, y el 80% ocurren en atención primaria. Eso es un dato muy, muy significativo y muy importante de lo que está pasando realmente también en la sanidad pública y en la sanidad sobre todo en atención primaria, que el 80% se centra en centros de salud. Doctora, sin duda los datos, las estadísticas son reveladoras y digamos que hacen hincapié en el calibre, en la magnitud del problema. Precisamente, doctor Contreras, yo querría que usted hablara un poco sobre las preocupaciones que tenéis, no solamente en esta institución, sino también en general todos los que os dedicáis a la sanidad, todos los que día a día trabajáis en este sector. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que existen? Pues mira, desde el absoluto respeto que nos da cuando una familia llega a un centro de salud, un hospital, porque realmente son momentos de angustia, y en principio entendemos que haya nerviosismo, que haya preocupación por el estado de salud, no podemos consentir que esa inquietud y esa preocupación se traduzca en una agresividad nata. Parece que la población en general, y cada vez se está produciendo con más número de veces, confunde los términos. Hay un mantra que se repite mucho por los políticos, que yo no estoy de acuerdo en absoluto, es que tenemos derecho a la salud, porque dice que eso lo dice la Constitución. La Constitución española no dice eso. La Constitución española lo que dice es que los médicos tenemos que proteger la salud, es decir, recuperar la salud cuando se pierde. Pero parece que cuando una familia tiene un familiar enfermo, tiene derecho a todo. Póngamelo usted bueno inmediatamente. No puedo atender más demora, no puedo esperar a que me atiendan. Y llega un momento que las infraestructuras son las que hay. En este caso, nuestros políticos tienen que evaluar si merece la pena mantener esta situación de servicios poco acompañados de personal, de medios técnicos, de la avalancha que hay de listas de espera. Eso tiene que tener un fundamento para que no se produzca la agresividad en las personas. Yo le digo que respeto mucho porque todos hemos vivido momentos malos cuando vamos con un familiar, pero eso no quita para que esto se produzca. Y por desgracia es un hecho que parece que si no protestas, bueno, no te hacen caso. Eso es una falsedad. Lo que pasa es que el personal, desde el celador que está en la puerta hasta la administrativa, hasta la enfermera y hasta el médico, tienen que tener una serie de pasos para que se te pueda atender. Tenga en cuenta una cosa, que de las mayores quejas que tienen los usuarios es tardanza en atenderme y no estás de acuerdo en el tratamiento que me han puesto. Eso desencadena la inmensa mayoría de las agresiones. Y en ese punto es chocante, comprende, porque revela una falta de confianza en las estructuras sanitarias. Los médicos no estamos allí por gusto, estamos porque hemos elegido esta profesión que es la más bonita del mundo, pero nos parece que tenemos que tener un respeto que se ha perdido. Yo recuerdo desde chico que antiguamente a los médicos tenían respetado por toda la sociedad. Eso de las cosas que ha empeorado España es eso, ¿no? Y desde los colegios, como ha dicho la doctora Rincón, hay que inculcarle a los niños
que al maestro y al médico hay que respetarlo y no se les puede tratar de cualquier forma. Y eso es un germen que tardaremos años en que se quite, pero que hay que ponerse manos a la tarea porque si no, esta situación va empeorando. Cada año hay más agresiones. Yo no creo que sean porque la gente agrede más, sino porque se ponen de manifiesto todas las que hay. Y después una segunda parte que de alguna forma me resulta inconcebible, que de 1.800 agresiones que refieren en Andalucía, solamente ha habido 94 sentencias. ¿Qué es lo que está fallando para que de 1.800 agresiones solamente 94 encuentren sentencias condenatorias? Y segunda parte, la modificación del Código Penal es un clamor entre la clase sanitaria. No se puede tener estas condenas. Por agredir a un médico te ponen una multita, por insultarlo, por echarle salivazos, como ayer me llega una sentencia de una doctora que le pegaron y que encima le escupieron. Y no contento con eso, entró la pareja de los agresores y le hicieron lo mismo, le volvieron a pagar y le volvieron a escupir en el rostro. Multa de la sentencia, multa de 480 euros. Hombre, en el telediario de ayer venía que al señor Rubiales, el famoso entrenador de presidente de la Federación de Fútbol, por darle un beso no consentido, el tribunal le ha puesto 10.000 euros de multa. Hombre, por favor, esta desproporción es absolutamente, requiere una reforma del Código Penal como sea. Es un tema, como bien ha mencionado, también de educación. La educación Totalmente. desde las casas, en la familia, y también educación la que se da en los centros educativos. Para poder hablar de este tema y bajarlo un poco y llevarlo a nuestro día a día, también queríamos contar con el testimonio de alguien que ha vivido recientemente un episodio que ojalá no tuviéramos que contar, pero que la realidad es que ha ocurrido. Y bueno, doctor Máiquez, yo quiero que comentes un poco lo que ocurrió, cómo te ocurrió y también la conclusión personal y profesional que has sacado de todo esto. Pues yo sufrí una agresión física en noviembre de este año pasado, de 2024. Estaba pasando la consulta y nosotros tenemos superpuesta la agenda, bueno, como han mencionado ya mis compañeros, el sistema sanitario está muy tensionado, las listas de espera son muy largas y en concreto en mi centro de salud pues las agendas se superponen. Estamos atendiendo urgencias al mismo tiempo que hay pacientes que tienen sus citas de hace tiempo, lo cual genera todavía más tensión en el sistema. Se hace un triaje siempre que viene una persona enferma de urgencia para intentar catalogar si tiene preferencia con respecto a otras personas para ser atendida en ese momento. Ya habían pasado por el filtro estas dos personas que tenía que atender, estos dos usuarios, por ese filtro que hace enfermería y atendí en base al tiempo de espera. Uno llevaba 5 minutos esperando y la otra persona unos 10. Cuando atendía, llamé por el tiempo de espera, llamé al que había llegado antes y mientras lo empecé a atender escuché fuera gritos de una persona que era la madre del que luego se convirtió en agresor, diciendo frases como este médico es lo peor, luego se extrañan de que le peguen, merece la muerte, literalmente, frases muy exageradas. Por supuesto, además, el paciente que estaba atendiendo tenía 14 o 15 años, estaba asustado, perdido. Intenté tranquilizarlo porque, por desgracia, creo que ya estamos expuestos a ciertos niveles de violencia en el día a día, que yo, desde luego, no lo normalizo, pero lo pongo un poco en contexto. Termino de atender a este paciente y al llamar al siguiente, la madre del usuario, que tiene, bueno, puedo decir la edad, tiene 34 años, o sea que no era ningún niño ni era una persona desvalida, siguió en la puerta gritándome que por qué no había atendido antes a su hijo. A estas que después de varias frases increpándome le dije que por favor respetase mi criterio médico, le dije no vuelva a dudar de mi criterio médico. Y esa fue una frase de resorte para el usuario, directamente entró en la consulta a intentar pegarme. La madre se interpuso entre él y yo y hubo ahí un forcejeo entre él que quería pegarme y la madre que estaba en medio. Al final se cayeron y yo salí corriendo por la puerta de atrás. Al escuchar el de la puerta de atrás golpe y grito, pues instintivamente salí corriendo del centro de salud por el pasillo. La sensación que me dio en ese momento, obviamente, pues era de incredulidad, de irrealidad, de qué hago yo corriendo como si hubiera hecho algo malo
por estar haciendo mi trabajo. Y bueno, y miedo, por supuesto. Yo nunca me he visto en ninguna situación violenta en mi vida y de golpes que te ves inmerso sin haber sido llamado. En esta parte final, que vamos a recoger un poco todo lo que se ha dicho, yo creo que se ha hablado de datos, se ha hablado de preocupaciones, se ha hablado de testimonio. Yo quiero, a modo de conclusión, que cada uno de los interlocutores que hemos estado hablando y que estamos tratando este tema, que desde luego es una lacra social, hagamos una breve conclusión a modo de final. Y me gustaría ahora que empezara el doctor, vamos a hacer el orden inverso, el doctor Máiquez, después el doctor Contreras, después la doctora Rincón. ¿Qué conclusión sacas de lo que hay, una breve conclusión de aprendizaje? Como médico todos estamos expuestos a que podamos tener situaciones así y más que una conclusión, una petición, al apelar al sentimiento, bueno, al sentido común colectivo, de que somos personas, los médicos también, nos movemos entre personas, quien tenemos delante también es una persona, tanto son simplemente roles que tenemos en un momento dado. Yo tengo el rol de médico, el otro de paciente, la otra persona, y por la dignidad personal de cada uno, simplemente por el hecho de ser individuo, deberíamos tratarnos con el mínimo respeto exigible a cualquiera en cualquier contexto, que se nos pierde de vista muchas veces. Simplemente eso. Doctor Contreras, le solicito exactamente lo mismo, una breve conclusión. La conclusión que yo hago me pongo en un plano institucional. Ya han comentado mis compañeros el día a día, lo que pasa. Pero mientras que nuestros políticos, y vuelvo a la política porque son los que tienen que manejar el país. Miren, nosotros hemos intentado a nivel del Parlamento de España, a nivel del Parlamento andaluz, la creación de una ley de prevención de riesgos al personal sanitario. No a los médicos, al personal sanitario, para que no nos digan que somos excluyentes. No ha habido forma. La clase política no se ha puesto de acuerdo para crear una ley de prevención que endurezca las penas y que de alguna forma palíe estos temas. Porque mire usted, hay desigualdades. Por ejemplo, si a un médico le agreden en el sector público, tiene cobertura en lo que hay hasta ahora, pero si trabaja en el sector privado le pueden partir la cara y no pasa absolutamente nada. Se trata como dos conflictos entre dos señores que discuten en medio de la calle. Eso es inadmisible. Somos los mismos médicos los que estamos en un sector o en otro, ¿no? Luego, por eso teníamos tanto interés en sacar esta ley. Y yo, resumiendo, una nueva ley de prevención de agresión a personal sanitario que lleve consigo una reforma del Código Penal y que endurezca las penas a los agresores. Y por último, pero lógicamente no por ello menos importante, doctora Rincón, ¿qué conclusión hace usted? Pues la conclusión que hago es que para realmente poder bajar esta cifra a cero, que es lo que tendríamos que hacer, es tolerancia cero ante esto. O sea, no puede haber ni un médico ni ningún sanitario que le agredan estando trabajando para digamos, mejorar la población. Lo fundamental es, yo creo que tres pilares. Uno ha nombrado ya el doctor Contreras, que es que los políticos que nos gobiernan nos tienen que apoyar, tenemos que tener apoyo político para poder mejorar esto, y por ahí pasa, uno, la ley que el doctor Contreras ha nombrado. Dos, poner más medios de protección a los médicos que están trabajando, que hay un plan publicado del SAS que no se está cumpliendo al 100%. Entonces tendrían que poner más medios, más policías, digamos, o seguridad, ¿no? O seguridad, exactamente, seguridad privada, en centros, sobre todo centros conflictivos, sobre todo de atención primaria,
como los datos nos indican. Eso sería un punto importante. Otro punto importante sería el de la educación, que también se ha nombrado. Es importante educar a los niños desde pequeños para que ya la población adulta tendrán difícil solución, algunos de ellos, pero los niños yo creo que hay que inculcarles desde pequeños que hay que proteger a los que te cuidan, y los que te cuidan son tus profesores y tus sanitarios. Y por otro lado, y por último, yo creo que es importantísimo que la gente se conciencie de que no pueden agredir, porque todo eso conlleva consecuencias, ya no solo judiciales, sino para la propia población sanitaria, que nos damos de baja y lo que hacemos es reducir aún más el déficit de médicos que estamos sufriendo actualmente. Por supuesto. A ver si pasa bien. No hay problema. En el periodo que va de 2010 a 2023 tenemos en toda España 7.261 agresiones a médicos. Eso me parece una barbaridad. Esto le puedes añadir, esto es del año 23, por el año 24 otros 1.000 más. Es decir, cerca de 9.000 personas, médicos, han sido agredidos los últimos 11 años. Eso me parece que es un motivo suficiente para que las autoridades reaccionen, porque esto es imparable y esto crea un problema de confianza del médico con el paciente y del paciente con el médico, que en definitiva repercute sobre la actuación que se haga sobre ellos. Pues con las palabras del doctor Contreras, de la doctora Rincón y por supuesto también del doctor Michael nos quedamos, y sobre todo con esa reflexión. Cuidar a los que nos cuidan, cuidar a aquellos que protegen nuestra salud. Algo tan básico como esto no debería repetirse en pleno 2025. Pero bueno, aquí lo hemos hablado en el RICONS, en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, y en 101 hemos estado aquí para contarlo y para que este tema no se deje de lado, para que este tema siga estando en el centro de nuestra atención.